Ya. Bueno, dentro del gremio de los camioneros, hay camioneros que son ricos, que tienen muchos camiones modernizados y todo, otros que tienen menos camiones y otros que apenas tienen uno o dos camioncitos y a veces son camiones muy antiguos que no han tenido plata para reponerlos y el Estado no da facilidades para que ellos hagan una reposición por camiones nuevos, que son más eficientes. Entonces, debido a esto, pues de gobiernos anteriores establecieron lo que llaman una tabla de tarifas. O sea, la tonelada Buenaventura-Medellín vale tanto, Medellín-Cali vale tanto, Bogotá-Cali vale tanto, bueno, etcétera, etcétera, para todo el país, el costo de la tonelada. Entonces, sobre eso negocian los camioneros, sobre esa base, no por encima o por el precio, y hay algunos que de pronto se bajan de esa tabla, pero con esa tabla ellos aseguran los ingresos, supuestamente para mantener rentable el negocio. Bueno, entonces el gobierno dice que esa tabla de tarifas marca una falta de competitividad en el país. Eso no existe en otros países. Y que dentro de los estudios de competitividad del país, ese es un factor negativo para la economía colombiana. ¿Por qué? Porque se está en un esquema rígido de que se paga tanto y beneficiándose de quién. Se benefician pues los dueños de camiones porque tienen sus entradas aseguradas, fijas. Y, pero el país no se beneficia porque la mercancía vale muy cara. Bueno, hay varios factores. Traer una tonelada de Estados Unidos a Buenaventura vale $16 en un barco. Y de Buenaventura a Bogotá, en camión vale $16. Ese es un caso de ejemplo de falta de competitividad, sale muy caro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que está tratando de corregir el gobierno. Pero ¿qué pasa? El gobierno dice que quiere poner una libertad vigilada. ¿Ya? Quitar esa tabla y dar libertad de tarifas. Entonces usted transporta una tonelada de Buenaventura a Cali por decir 100.000 pesos, pero aquí a otros la lleva por 80. Entonces se genera la competición. Los camiones dicen que sí, pero que hay problemas. Que los peajes son muy costosos, y es verdad, en Colombia los peajes son costosos. Ellos tienen que pagar mucho de peajes. La gasolina sale muy costosa por el combustible. Y el otro factor es la infraestructura de carreteras. Dicen que en este momento Buga a Buenaventura, un tractomula puede demorar 14 horas. Y es un trayecto que se podría hacer en 4 horas normalmente. O sea, hay un problema de infraestructura también que lo están achacando al gobierno. En eso tienen razón los camioneros. Y el gobierno tiene razón en lo otro también, pero falla en lo otro. Entonces ahí es donde está el asunto, el problema. De ponerse de acuerdo a un tiempo será determinado, porque el gobierno tiene que, es cierto, tiene que mejorar las vías, porque son sobrecostos que tienen los camioneros, que no son culpa de ellos, sino de que la infraestructura vial no está acorde realmente con el país. El país tiene un atraso del 50% en vías. Mire, mientras en Colombia hay 650 y pico de kilómetros de dobles calzadas para una población de 40 y pico de millones, Chile tiene 2.500 kilómetros de dobles calzadas para una población menor. Entonces Chile es un país mucho más competitivo. Y obviamente que el costo de andar por dobles calzadas pues, es mucho menor. Y unos aparatos que andando por dobles calzadas ganan tiempo, economizan, desgastan menos maquinaria. Ese es el factor. Y en ese factor tiene que jugar el Estado. Dar unas carreteras apropiadas, que no las hay. Hace muchos años ya debe existir una doble calzada, Buenaventura Bogotá. Pero hace muchos años.
tendría que existir. ¿Por qué? Porque el ahorro en dinero es mucho. Ese túnel de la línea hace años debería estar hecho, terminado hace mucho rato. ¿Por qué? Eso le ha significado al país un desgaste en combustibles y en maquinaria, de desgaste de maquinaria, tiempo de esos camiones subiendo semejante loma antitécnica que es la línea. ¿Cuántos años lleva? Ya era para haber hecho, se hubiera producido la plata suficiente para hacer los túneles que hubiera querido, túneles modernos. Y el túnel de la línea está atrasado en el 42%. Porque tiene problemas, no tiene. Entonces los camioneros tienen razón en ese sentido. Y entonces el Estado ahora les dice a los camioneros pequeños, que tienen sus equipos ya muy viejos, dice que les ofrece una financiación para que chatarricen los camiones y se hagan aquí a vehículos nuevos. Pero los tienen a la guerra con la libertad vigilada que dice el gobierno que la va a hacer respetar. Una libertad vigilada quiere decir pues que vea, usted tiene unos márgenes más o menos. Usted verá si trabaja menos o trabaja un poquitico más o a ese término, pero sin tarifas rígidas. Sino libertad vigilada, que la vigila, que la hagan cumplir. Pero entonces los que nos dicen, pues eso que nadie lo cumple y se vuelve una guerra de precios donde se arruinan los más pobres y los ricos soportan y pueden soportar y queda el transporte reducido a negocios de unos cuantos de los más poderosos. Entonces el país pierde también ahí. Entonces eso es un tema bastante complejo. ¿Cuál ha sido el inconveniente de nuestro país? Haber abandonado los ferrocarriles. Porque el costo de traer de Buenaventura, pues decir hasta, bueno, hasta Ibagué, también se podría hacer. Hasta Bogotá puede haber tren. Ya hoy en día, eso que haya montañas y todo eso, Europa lo tiene. Europa hace túneles hasta por debajo del mar. Como lo que es conectar a Inglaterra con Francia es por debajo del mar. Pero aquí no, eso lo han descuidado, lo descuidaron porque también hubo intereses de los negociantes del transporte y los que estaban con acabar el tren porque les hacía competencia. Porque contra el tren, ¿quién puede pelearle al tren? Nadie. Un tren puede cargar, digamos, 2 locomotoras de esas grandes desde Buenaventura para acá pueden traer el equivalente a cuántas tractomulas. Y a un costo que nadie les competiría. Ningún camión puede competir contra eso. Contra el tren, imposible. Y ese ha sido uno de los causas. Si existiera tren aquí y existieran unas vías muy buenas, había realmente un servicio muy bueno y no se presentarían este tipo de problemas. ¿Y qué relación hay como con ese paro, con los paros que han habido antes aquí en Colombia? Ha sido lo mismo. Siempre el mismo Que han tema. intentado tumbar esa tabla de tarifas y ahí mismo los camioneros con sus paros evitan que suceda. Entonces los gobiernos ya cuando las cosas se les empieza a complicar, pues ceden. Y dicen que no, que aplazamos para no sé cuánto tiempo. Y eso no estaba aplazando. Y aplazando, eso es como aplazar un problema. Un problema que lo quieren solucionar, pero los camioneros no lo dejan. Pero es que hay que mirar, los camioneros tienen sus razones. Colombia está poniendo mucho peaje, demasiado. ¿Y qué pasa? Las carreteras, mire usted la carretera Cali-Buenaventura. ¿Cuánto hace que está Cali-Buenaventura y Buga-Buenaventura sobre todo? La carretera son los dos cuellos de botella para llevar la mercancía a Bogotá. Es la línea y ese sector Buga-Buenaventura. Siempre están problemas. Y si no están problemas, están problemas la línea. La línea se cierra cada rato porque es una vía antitécnica, ya muy antigua, eso es antitécnico. Ya no debería existir. La línea ya queda una carreterita ahí como para transporte liviano, pero no para transporte pesado. Y entonces eso genera muchos cuellos de botella. Le pongo un ejemplo nomás, Bogotá. ¿Quién depende del puerto de Buenaventura? Pues Bogotá depende de muchas cosas, pero le doy 2 ejemplos.
General Motors, Chevrolet, que es Chevrolet, y Mazda dependen del puerto de Buenaventura, porque viene de Japón y de Corea llega por Buenaventura, que es el puerto más viable. Y usted ve los camiones cargados con cajones para Mazda, para Chevrolet, para ensamblaje de carros. ¿Cuánto llega por ahí? Cantidades. Y todo el lío para llevar esos camiones, o sea, llevar la mercancía hasta Bogotá. Todos los inconvenientes que tienen. Sobre todo esos dos nudos gordos de la línea y Buga Buenaventura. Que ahí estuve leyendo, le voy a complementar con el que tengo ahí está, habla sobre las carreteras. Tráeme la revista semana, que está encima de la cama, la de hoy. Habla sobre eso. Entonces Colombia tiene un atraso tremendo. Colombia ocupa el puesto 139 de 189 países. Ya lo que están. Todos esos datos que le sirven. Ya lo que está. Aquí dice, transportar una tonelada de trigo de Luisiana a Buenaventura cuesta $16. Y de Buenaventura a Bogotá también $16. Absurdo. Imagínense, es un buque que viene desde el sur de los Estados Unidos a Buenaventura, que va por el canal de Panamá. Pagarla pasa por el canal de Panamá, el tiempo que tiene que gastar ahí, y vale $16, una tonelada de Buenaventura. Y de Buenaventura a Bogotá, que debería ser un trayecto para buenas carreteras, no debería pasar de 12 horas para un camión. Póngale 15 horas, $16, una tonelada, 1000 kilitos de harina de trigo, de grano de trigo. Entonces dice, Chile con la mitad del territorio, un tercio de la población tiene 2.500 kilómetros de dobles calzadas. Colombia aumentó de 50 a 675 kilómetros. En América Latina solo están peor que Colombia, Costa Rica, Bolivia y Paraguay. Oiga pues, Costa Rica, Bolivia y Paraguay. Colombia está en el puesto 108 de 139 en carreteras. Está horrible. En América Latina está casi cerca a la cola. ¿Y cuál cree usted que puede ser la solución para ese problema? No, la solución es más del gobierno que de los camioneros. Los camioneros están defendiendo su negocio, obviamente, porque los tienen a la guerra. Y entonces, mire por ejemplo este caso, dice aquí, el atraso monumental en las carreteras. Los colombianos que regresaron por tierra de las vacaciones de fin de año tuvieron la mejor radiografía. Tardaron 4 horas en promedio para recorrer trayectos de 95 kilómetros como Melgar-Bogotá. Imagínense. Santa Marta-Bucaramanga, que era de 500 kilómetros y aumentó a 1400 porque las lluvias se tragaban 2.2 kilómetros de la vía para Bermeja a Bucaramanga. Se aumentó casi al triple la distancia. Entonces la solución es tanto yo digo, principalmente es del Estado. Ahí tienen que llegar a un acuerdo, no sé cómo, a un plazo determinado, porque esa es la verdad, porque es que dice aquí que dice esto, por ejemplo, vea. Ciertos trayectos estratégicos se han convertido en una tortura. De Buenaventura a Buga, que en condiciones normales debe tomarse 4 horas, se están tomando hasta 14 horas para una tractomula. Imagínense, sería casi 4 veces el tiempo. ¿Cuánto significa eso? Combustible, atraso, que no llega la mercancía, que no le llega, que no llega a un puerto, que no llega. Entonces esos son problemas que no dependen exactamente de los camioneros.